Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a abordar un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo turco, y creo que por fin vamos a arrojar algo de luz sobre ello. Hoy, mis amigos, vamos a desentrañar el misterio que rodea a Oğuzhan Koç y la verdad, la tan esperada verdad, sobre la relación que tuvo con Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a poner sobre la mesa todos los detalles que se han filtrado, las teorías que han circulado y, sobre todo, lo que Oğuzhan Koç ha decidido compartir con nosotros. Así que prepárense porque esto promete ser fascinante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Sabemos que el mundo de las celebridades turcas, especialmente las parejas que cautivan a la audiencia, genera un torbellino de emociones y preguntas. Y cuando hablamos de nombres como Oğuzhan Koç, Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación se dispara. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de rumores, especulaciones, y un silencio mediático que solo avivaba más las llamas de la curiosidad. ¿Qué hay detrás de estas figuras tan populares? ¿Cuál es la verdadera conexión, si es que la hay, entre ellos? Oğuzhan Koç, conocido por su carisma y su talento, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a ciertos aspectos de su vida privada, pero hoy, parece que está listo para romper ese silencio y ofrecernos su perspectiva. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar juntos. La historia que vamos a desgranar hoy tiene varias capas, y para entenderla completamente, debemos retroceder un poco. Sabemos que Demet Özdemir es una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, y Can Yaman es, sin duda, uno de los galanes más reconocidos de Turquía. Sus carreras han cruzado caminos en diferentes momentos, y sus vidas personales siempre han sido objeto de escrutinio público. Pero la entrada de Oğuzhan Koç en esta narrativa ha añadido un giro inesperado. Oğuzhan, un artista muy querido en Turquía, ha estado también en el foco de la atención mediática, especialmente tras su relación con Demet. Lo interesante aquí es cómo la prensa y los fanáticos han intentado tejer conexiones entre estas tres figuras, creando narrativas que a veces se acercan a la verdad y otras veces se alejan peligrosamente. El silencio de Oğuzhan Koç ha sido, hasta ahora, un lienzo en blanco para muchas interpretaciones. Se ha dicho mucho, se han especulado innumerables escenarios, y es natural que, ante la falta de información oficial, la imaginación vuele. ¿Se trataba de amistades entrelazadas? ¿De celos profesionales? ¿O simplemente de la construcción mediática de historias que venden? La verdad es que a menudo la realidad es mucho más sencilla, pero la forma en que se presenta al público puede ser tremendamente confusa. Los medios de comunicación, con su insaciable sed de titulares y contenido, a menudo construyen narrativas que alimentan el interés del público, incluso si estas narrativas se basan en suposiciones y no en hechos concretos. En el caso de estrellas tan prominentes como Oğuzhan Koç, Can Yaman y Demet Özdemir, cuyas vidas son de interés público constante, estas construcciones mediáticas se vuelven aún más intensas y en ocasiones perjudiciales. Lo que Oğuzhan Koç ha decidido compartir ahora, según las filtraciones y los testimonios que han ido saliendo a la luz, parece ser un intento de poner las cosas en su lugar. No se trata de desmentir categóricamente todo lo que se ha dicho, sino más bien de ofrecer una visión más matizada, más humana, de las relaciones y las dinámicas que existen entre estas personalidades. La clave aquí es entender el contexto. Las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, por ejemplo, han estado marcadas por proyectos conjuntos que han disparado su popularidad, y por supuesto, los rumores de romances, tanto dentro como fuera de la pantalla, son casi inevitables. Y cuando Oğuzhan Koç entra en escena, la complejidad aumenta. Es fácil, para el público y para los medios, caer en la trampa de ver patrones y conexiones donde solo existen interacciones profesionales o coincidencias fortuitas. Pensemos en cómo funcionan los medios de comunicación y las redes sociales. Una pequeña chispa puede convertirse en un incendio forestal de especulaciones. Un simple encuentro casual, una fotografía compartida, un comentario ambiguo, todo puede ser magnificado y distorsionado hasta crear una historia completamente nueva. Y en el caso de figuras tan públicas como estas, la presión por mantener una imagen, por gestionar la percepción pública, es inmensa. La maquinaria de la fama es una fuerza poderosa, y cuando se trata de relaciones y posibles conflictos, esta maquinaria tiende a amplificar cada pequeño detalle, convirtiéndolo en un drama de proporciones épicas.
Entonces, ¿qué ha dicho Ethan Cook para romper el silencio? Según lo que se ha podido recopilar, sus declaraciones no buscan crear un drama, sino más bien aclarar malentendidos. Se habla de que él reconoce la profesionalidad y el talento de Can Yaman, y que no existe ninguna animadversión personal. Las supuestas rivalidades o tensiones que la prensa ha intentado vender, al parecer, no tienen una base real en la experiencia de Ethan. Él mismo ha expresado que respeta la carrera y el éxito de Can, y que entiende que en este negocio, las colaboraciones y las amistades son comunes y a menudo, efímeras o puramente profesionales. Es fundamental entender que en el mundo del entretenimiento, las interacciones entre actores, cantantes y otras figuras públicas son intrínsecas a su profesión. Trabajar juntos en proyectos, asistir a los mismos eventos, e incluso mantener una buena relación de camaradería son aspectos normales de su día a día laboral. En cuanto a Demet Özdemir, la relación de Ethan con ella es, evidentemente, más personal y ha sido objeto de gran interés público. Lo que Ethan ha compartido, y esto es lo que realmente nos da la clave, es una perspectiva sobre cómo las relaciones personales se ven afectadas por la vorágine mediática. No ha habido una verdad sobre Can y Demet, en el sentido de una intriga romántica secreta o un conflicto oculto entre ellos que involucrara a Ethan, según sus propias palabras. Más bien, parece que se trataba de la natural evolución de las relaciones, tanto profesionales como personales, dentro de un ambiente de alta exposición. La prensa, en su afán por encontrar una narrativa convincente, tiende a crear triángulos amorosos o conflictos donde no los hay, basándose en conexiones superficiales o en la simple coexistencia de personas en el mismo círculo social o profesional. Es importante destacar que Ethan Cook no ha entrado en detalles escabrosos ni ha querido exponer la vida privada de nadie. Su enfoque, al parecer, ha sido más bien sobre la percepción pública versus la realidad privada. Ha querido comunicar que a pesar de lo que se pueda imaginar, las dinámicas entre ellos son mucho más normales de lo que se cree. Por ejemplo, puede haber existido una etapa en la que él y Demet estaban juntos, y en paralelo, Can Yaman y Demet estaban trabajando en un proyecto. Estas situaciones, que en la vida normal de cualquier persona no tendrían mayor trascendencia, en el mundo de las celebridades se convierten en material para titulares y debates interminables. La mera coincidencia de trabajar juntos en una serie o película, especialmente si ésta tiene un gran éxito y genera una química en pantalla notable, puede ser fácilmente interpretada por el público como una señal de una relación romántica fuera de cámaras. Una de las cosas que Ethan Cook ha enfatizado es la importancia de la privacidad y el respeto. Ha expresado su deseo de que se deje de especular y se permita a las personas vivir sus vidas sin la constante presión del escrutinio público. Ha mencionado que las amistades y las relaciones profesionales pueden coexistir, y que no todo tiene que ser un triángulo amoroso o una rivalidad. Esta es una perspectiva muy madura y, sinceramente, muy necesaria en el mundo del entretenimiento actual. La constante invasión de la privacidad de las celebridades, impulsada por la demanda de información por parte de los medios y, en algunos casos, del público, puede ser agotadora y perjudicial. Ethan Cook, al abogar por un mayor respeto a la vida privada, nos recuerda que estas figuras públicas son también seres humanos con derecho a sus propias relaciones y a su espacio personal. Los detalles específicos de lo que Ethan ha dicho varían según la fuente, pero el mensaje central es consistente. Las narrativas creadas por los medios a menudo no reflejan la complejidad y la humanidad de las personas involucradas. Él ha querido desmentir la idea de que haya habido una guerra, o un secreto oscuro, que involucrara a Can Yaman y Demet Özdemir en relación con él. Ha dejado claro que respeta el trabajo y la trayectoria de Can, y que su relación con Demet, o cualquier otra relación que haya tenido, pertenece a su esfera privada, y que no debe ser utilizada para alimentar chismes o crear conflictos inexistentes. Esta es una postura que prioriza la verdad sobre el sensacionalismo, y que busca desmantelar las fantasías creadas por la especulación pública. Piensen en esto: ¿cuántas veces hemos visto en las noticias o en redes sociales un titular sensacionalista que luego se revela como una exageración o una completa invención? Con Ethan Cook, Can Yaman y Demet Özdemir, parece que ha ocurrido algo similar. La prensa ha buscado conexiones donde quizás solo había interacciones normales dentro de la industria del entretenimiento. La tendencia a buscar drama en la vida de las celebridades es un fenómeno no bien documentado, y en este caso parece que Ethan Cook ha decidido ponerle freno. Su intervención no es tanto una revelación de secretos escandalosos, sino más bien una desmitificación de las narrativas fabricadas.
Lo valioso de las declaraciones de Ozankok es que nos recuerda que detrás de los personajes públicos, hay personas con sus propias vidas, sus propias amistades, sus propias relaciones. Y que la presión mediática puede distorsionar la realidad de maneras sorprendentes. No hay una verdad al descubierto en el sentido de un gran escándalo, sino más bien una invitación a ver las cosas desde una perspectiva más realista y humana. Es un llamado a la empatía y a la comprensión, a recordar que las vidas de las celebridades no son un circo para el entretenimiento del público, sino vidas reales de personas complejas. Él ha querido aclarar que las colaboraciones profesionales entre Demet y Khan, o las amistades que hayan podido tener, no necesariamente implican nada más. Y que su propia relación con Demet, o el fin de ella, no debe ser analizado a través del prisma de las interacciones de ella con otros hombres. Es un mensaje de independencia y de respeto a las esferas personales de cada uno. La idea de que las relaciones de una persona con otras deban ser vistas a través del lente de sus relaciones pasadas o presentes es una visión restrictiva y, en este caso, errónea. Ozankok está defendiendo la idea de que cada relación es independiente y debe ser valorada por sí misma, sin la intromisión de terceros o de especulaciones infundadas. En resumen, lo que Ozankok ha compartido rompiendo su silencio es que la supuesta verdad sobre Khan y Demet, que la prensa ha estado vendiendo, no es tan dramática ni complicada como se ha hecho parecer. Ha querido poner fin a las especulaciones infundadas y ha enfatizado la importancia de la discreción y el respeto hacia la vida privada de las personas. Su mensaje es de unidad y de comprensión, de aceptar que las relaciones humanas, incluso en el mundo de las celebridades, son complejas y a menudo, mucho más simples de lo que el público imagina. En esencia, lo que Ozankok ha aportado es una dosis de realidad a un mar de especulaciones, invitándonos a todos a ser más prudentes en nuestros juicios y a valorar la verdad sobre el rumor. Nos anima a despojar nuestras mentes de las narrativas creadas por la prensa y a adoptar una perspectiva más matizada y humana de las vidas de estas figuras públicas. Así que ahí lo tienen, amigos. La verdad, o al menos la versión de la verdad ofrecida por Ozankok, sobre la supuesta conexión entre él, Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que este análisis les haya resultado esclarecedor y, sobre todo, interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprenden estas declaraciones? ¿Creen que los medios a menudo exageran las historias de las celebridades? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, quiero leer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y sienten que les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.